Buen día, soy el licenciado Víctor Manuel Vira Castillo y en esta oportunidad voy a exponerle acerca del tema de determinación del flujo neutrónico promedio en un elemento combustible del reactor nuclear RP10. Primeramente agradecer a los organizadores del segundo encuentro de física de la Universidad Nacional de Ingeniería y también agradecer a mis compañeros del área de cálculo y seguridad nuclear del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Como tema principal o tema inicial en la parte de introducción, les voy a hablar acerca de la eficiencia del reactor. Definimos como eficiencia a un factor determinante que va a contribuir a la fuente de investigación energética y potencial de un país. Esta eficiencia utiliza ciertos métodos para determinar situaciones de, por ejemplo, criticidad, distribución de neutrones y determinación de reactividad. Ahora, estos resultados obviamente pueden ser mediante vías de cálculo computacional o mediante mediciones experimentales. Dentro del aspecto netamente de lo que es distribución de neutrones, está involucrado lo que es un factor muy importante, también llamado factor pico de la configuración correspondiente. Este factor pico va a ser fundamental para poder clasificar y determinar la eficiencia de este reactor. Pero, ¿qué es lo que en sí nosotros queremos determinar? Básicamente lo que queremos o el objetivo principal para determinar es el flujo neutrónico promedio, que va a tener una relación directa con la potencia del reactor, ¿no? Con la potencia del reactor. Y va a pasar justamente si es que nosotros logramos calcular el flujo neutrónico promedio en cada elemento combustible. Ahora, ¿cuál vendría a ser este problema? Si es que nosotros vamos a mapear todo el núcleo del reactor, que son aproximadamente 14 elementos combustible entre normales y de control, ¿cuán trabajoso y cuán viable es realizar este método? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar también? Entonces, todo ello lo vamos a analizar a continuación. El método que se va a utilizar, utiliza básicamente un método clásico, que es el método de activación neutrónica, ¿no? Se va a considerar justamente para esta investigación la configuración número 46, que tiene 9 elementos normales o elementos combustibles normales y 5 elementos de control, donde básicamente entre cada elemento normal, podemos apreciar en la imagen que está a la izquierda, vemos ranuras entre cada placa de elemento combustible. Estas placas están formadas por óxido de uranio y estas ranuras van a servir como vías para poder activar estos indicadores, ¿no? Lógicamente, el indicador que se utiliza también por defecto es el oro 198, oro puro, y estimar también el flujo epitérmico con estas cubiertas de cadmio, ¿no? Colocamos el indicador de oro, le colocamos la cubierta de cadmio, indirectamente medimos de igual manera o estimamos el flujo epitérmico en estas ranuras, ¿no? Los elementos combustibles de control tienen menos ranuras donde nosotros podemos colocar las muestras porque básicamente en los extremos tienen lo que son placas de control o placas de absorción de neutrones, que son justamente las que se utilizan para poder frenar, digamos, para poder frenar la fisión espontánea que se va a realizar en cada una de estas placas, ¿no? Nosotros sabemos también que como vías o métodos para poder realizar este tipo de activación, tenemos que aferrar estas hojuelas en un tipo de espada metálica, aproximadamente de unos más de 30 centímetros de largo, y también aferrar a estas hojuelas a estos cobertores de cadmio. Por el medio de esas espadas que van a ir introducidas en estas ranuras, también van a ir lo que son alambres de cobre, que justamente van a servir para determinar el perfil del flujo térmico en toda la sección axial de este elemento combustible. Entonces, para ello, el método de medición o los sistemas de medición que nosotros utilizamos son dos. Uno para determinar el perfil, que básicamente es el detector de yoduro de sodio, que nos va a determinar el perfil del flujo axial, midiendo entre todo la distancia del alambre, ¿no?, que se ha introducido. Y el otro es el sistema basado en el detector de carbono hiperpuro, que básicamente nos va a medir los flujos puntuales, ¿no?, que básicamente van a ser en la parte del centro de la espada, ¿no?, que se va a meter del lado axial o de la sección axial. Utilizando los dos software, nosotros obtenemos justamente resultados que son comparados con un software adicional llamado software Serpent. Este software Serpent
básicamente que es lo que está en rojo, tiene una relación muy cercana, muy precisa con los valores obtenidos de manera experimental. Obviamente los parámetros que se utilizan son los mismos de manera que los que se utilizan en la parte experimental. Y para el elemento combustible 2, el flujo neutrónico promedio en todo el eje axial, básicamente serían estos valores que pueden apreciar. De igual manera, para el elemento combustible E6, y como conclusión, nosotros a una operación de 2.1 por 10, una corriente de operación de 2.1 por 10 a la menos 9 amperios, hemos logrado determinar experimentalmente o calcular experimentalmente el flujo neutrónico promedio del combustible 6, que fue de 5.36 por 10 a la 10 neutrones por centímetro cuadrado. Ahora, el mismo flujo calculado por el software Serpent fue básicamente 5.37 por 10 a la 10 neutrones sobre centímetro cuadrado, que también lo obtuvo básicamente el elemento de posición C4. El error relativo no excedió al 5% y vemos la tabla de los elementos que fueron estudiados justamente para esta investigación. Elemento F2, C4 y E6, ¿no? Tanto para la parte experimental como para la parte de cálculo. Ahora, el error relativo no supera el 5% y toda esta metodología que se ha utilizado se ha llegado a la conclusión de que es muy viable si es que solamente se utilizan para 3 elementos combustibles. Si es que se quiere mapear más elementos combustibles, entonces se tendría que utilizar mayor cantidad de muestras. Gracias.